Hola, buenas, señora presidenta. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señorías. Llevamos 2 días de luto oficial y en estos momentos yo quiero recordar a un muerto que no es español, que es el doctor Bin Liang, que es la primera víctima no solamente del coronavirus, sino del Partido Comunista Chino. Y digo esto porque usted presenta, señor ministro, y yo se lo agradezco los datos en términos absolutos, pero España todavía se lleva la palma de casos por 100.000 habitantes. Es el primer país del mundo. Yo desearía que no lo fuese, lo hemos deseado siempre, pero tengan cuidado porque al final los chinos harán posible que este virus al final se llame virus español. La mayoría de los grupos parlamentarios que componen esta comisión tienen responsabilidades de gobierno en materia sanitaria, no es el caso de Vox por ahora. Y todos ustedes comienzan sus alocuciones enviando su pésame a las familias de los fallecidos y eso está fenomenal. Pero no he oído ninguna disculpa en la boca de sus señorías. Es que las comunidades autónomas de esta nación no tienen direcciones generales de salud pública, no tienen epidemiólogos, no tienen asesores. ¿Cómo se puede explicar que estos no estudiasen lo que estaba pasando en China cuando lo avisaba Corea del Sur o Taiwán? Se llenan ustedes todos del cambio climático, de gretismo y no se preocupan de las epidemias. ¿Es que confiaban ustedes tanto en este gobierno que iba a cumplir sus obligaciones? ¿Es que no habían leído su currículum? Y por la imprevisión del Gobierno de la Nación y por la pereza de los gobiernos regionales, pereza científica, el sistema sanitario español no ha podido defenderse de la epidemia, señorías. Mire, para que conste en acta, se define transmisión generalizada del virus cuando empieza a pasar de persona a persona y el tiempo de duplicación de casos es 7 días o menos. Para que conste en acta, Madrid, del 20 al 27 de febrero se duplicaron en 2,1 días. Nada, no se hizo nada. Del 27 al 5 de marzo, en 1,4 días, cada vez más rápido. Del 5 al 7 de marzo, en 1,6 días. De haberse tomado las medidas del estado de alarma del 7 de marzo, el número de casos de coronavirus se habría reducido en un 60%, según FEDEA. Y ya se lo advirtió Vox. Nuestro celebrado Sistema Nacional de Salud no ha impedido la muerte de 27.000 españoles conocidos y posiblemente un número similar de españoles desconocidos y no reconocidos, señor ministro. Y eso a pesar del enorme y mal pagado trabajo de los médicos, enfermeras y restos sanitarios. El Gobierno de España es, con el de Holanda, el país de los tulipanes de la marihuana y de la eutanasia, el único país que no contabiliza los fallecidos por un cuadro compatible con coronavirus de Wuhan. Pero hay comunidades, justo reconocerlo, Madrid, la catalana, que comunican los fallecidos con cuadros compatibles con COVID. Estos datos son censurados por el Ministerio de Sanidad y no tienen ningún sentido, ya que contrasta, por ejemplo, con las epidemias de gripe. Las decenas de miles de enfermos que se diagnostican de gripe cada año se hacen porque tienen un cuadro clínico compatible, señorías. Naturalmente que se puede hacer un diagnóstico molecular, por supuesto que sí, pero no se hace salvo en casos seleccionados. A efectos prácticos, la vigilancia de la gripe se consideran los casos sospechosos y los confirmados por laboratorio. Y si se hace esto en la gripe, que es más leve, ¿cómo no se hace en COVID? ¿Cómo no se cuentan ni los casos sospechosos, ni los fallecidos que han sido casos sospechosos y que han muerto los pobres sin un test diagnóstico? Esos fallecidos en domicilio, en las residencias bajo el mando del señor Pablo Iglesias, que disimula desde hace 2 meses. Lo que vale para la gripe, no insisto, no vale para la COVID. Lo de maquillar de las cifras no es de ahora. Si han borrado los fallecidos de las fechas antes del 8 de marzo, ahí están en los repositorios internacionales. Ustedes maquillan las cifras. Pero entre los datos de las comunidades, los datos de los tribunales de justicia, del sistema MOMO y ahora los datos que demuestran que han desaparecido 38.508 pensionistas, ya sabemos que la cifra real de fallecidos está en torno a 45.000 o más. Y además, si es un esfuerzo inútil, señor ministro, si ustedes han demostrado en estudios de la prevalencia los siguientes datos, los repito, que 6 millones de personas han tenido un cuadro compatible con COVID, que 2.300.000 personas tienen anticuerpos, por lo tanto han estado infectados,
2.300.000, y que solo se ha hecho PCR a un 18% de los casos, su estudio. De ahí se concluye que la mortalidad de la infección está en el rango del 2%. Por lo tanto, la estrategia del miedo global y generalizado no es la estrategia, no tiene base científica y no lo dice Vox, lo dicen sus datos. Hemos aprendido dos cosas, que tenemos que proteger preferentemente a dos grupos, a los sanitarios y a los mayores de 60 años. 40.921 sanitarios infectados. Representan el 16% de los infectados. Y esta fue una pregunta de Vox que no han contestado para ver todos los estamentos y presentamos una PNL para que fuese considerada enfermedad profesional. Todos nos felicitamos. Como muestra del desprecio a los sanitarios, el estudio de seroprevalencia no da resultados en cuanto a su inmunidad, lo que resulta no solamente un olvido imperdonable, sino sospechoso. Por lo tanto, es la obligación del Gobierno, que tiene el mando único, poner todos los medios para protegerlos. Y la mejor manera de hacerlo es realizar test masivos para ver su grado de infecciosidad y de inmunidad frente al coronavirus de Wuhan, como les propone Vox. Y si no saben hacerlo, denles libertad para que se los puedan hacer por su cuenta. El otro segmento, los mayores de 60 años, representan el 50% de los fallecidos oficiales por el coronavirus. A fecha de 11 de mayo, que son sus datos, por tramo de edad, los fallecidos por 1.000 habitantes aumentan muy significativamente a partir de los 60 años. La cifra, de 60 a 69, 0,3 por 1.000, de 70 a 79, 1,2 por 1.000. Y los mayores de 79, y los desconocidos, 4,5 por 1.000, sin contar los muertos en las residencias que regenta el señor Pablo Iglesias. En estos tramos de edad están los niños de la posguerra, los que levantaron la España destrozada por el odio. Y en el otro tramo de edad están los que trajeron la democracia. Es de justicia que los españoles más jóvenes, esos que alegremente ahora van por la calle sin mascarilla, y también estos jóvenes legisladores y del Gobierno muestren su agradecimiento a esa generación poniendo todos los medios para protegerla. Eso es defender a los españoles, señorías de Podemos, y no abandonarlos en las residencias, como ha hecho el mandamás de la cosa, aunque ahora disimule. Porque, señor ministro, no es verdad, repito, no es verdad que el confinamiento sea el único tratamiento contra el virus. Esa es la receta de sus socios comunistas para arruinarnos. Las mejores armas contra el virus son las mascarillas, la desinfección y, sobre todo, la ciencia y las pruebas analíticas. Por lo tanto, señor ministro, les exigimos desde Vox que abandonen la política de miedo a que someten a los españoles. Sigan los consejos de Vox, por favor. Hagan test masivos e inteligentes y, si no saben, den libertad a los españoles para que los adquieran. Miren, este diputado nunca pierde la esperanza, pero veo casi imposible que abandonen la política de confusión, primero, porque están confundidos y se lo hemos demostrado comisión a comisión. Segundo, porque la confusión favorece a los que mandan en ustedes, que son sus socios comunistas y separatistas. Hoy dicen unas cifras, mañana otras, que serán desmentidas pasado mañana. Ya no se fía ni el diario El País, ni siquiera el aquiescente diario del señor Escolar. Vox les lleva ventaja a todos. Nunca se ha fiado. Le hemos pedido desde Vox que dimita, señor ministro, y ya me ha dicho que no lo va a hacer. Hoy me lo repetirá. Pero este diputado le dice que su tripulación, le va a llevar al naufragio política y personalmente, cosa que no deseo. No se empecine en la equivocación o, por lo menos, disimule cesando al grumete en puesto de piloto. Será el primer paso para dejar a España libre de virus. Como sigan así, como sigan haciendo lo que están haciendo, con este estado de confusión y de variación, una cosa es cierta. Los españoles seguiremos enfermos, pobres y esclavos. He terminado. Gracias.